Bien, señores estudiantes, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra clase virtual, modelo que vamos a utilizar para la sesión del día de hoy. Hoy vamos a ver algo sobre la evolución histórica del derecho notario. Ya en la primera clase presencial que tuvimos la semana pasada, eh, pudimos, pudimos ver que la función del notario no es nueva, ¿no? Su regulación jurídica sí es más reciente, pero la función del notario siempre ha existido desde los albores de la humanidad. Siempre hay personajes que desempeñan la función. Estamos dejando ingresar todavía. Estamos dejando ingresar todavía unos estudiantes. Afortunadamente acá tuvimos más suerte. En el primer periodo tuvimos problemas con el enlace, tuve que comunicarme a la control académico y comunicarme con eh, control académico de la universidad porque no tenía enlaces. Desde la mañana estaba yo tratando de ver cómo tenía ya los enlaces para la sesión de hoy, pero me costó bastante. Así es, el primer día de clases virtuales siempre hemos tenido ese inconveniente. Me imagino que lo que afectó fue que el viernes no hubo actividad en la universidad y como consecuencia de eso no nos enviaron los enlaces, pero ya estamos acá presentes. Como les decía, la función del notario, es decir, el escribir, el redactar, no es nuevo. Desde los albores de la humanidad, siempre el ser humano ha sentido esa necesidad de dejar plasmado de alguna manera lo que sucede dentro de los acontecimientos del desarrollo de las personas, de las sociedades. Vamos a contar ahí dentro de... Ahí estamos. Dentro de la función del notario vamos a encontrar que siempre ha existido alguna persona, algún personaje, algún funcionario que ha desarrollado esa capacidad de poder escribir, de poder dejar plasmado eh, los acontecimientos, los hechos, los sucesos de distinta índole. Acordémonos que al principio el ser humano no podía ni siquiera comunicarse verbalmente, no podía hablar prácticamente. Lo fue desarrollando con el transcurso de su evolución. Y al principio lo que sucedía era que dejaban en cuevas, en piedras, dejaban plasmados a través de dibujos, ¿no? Lo que se conoce como escritura rupestre. Eso vemos el documento, cómo surge el documento, pero veamos esta escritura sumeria 2600 años antes de Cristo, 2600 años antes de la era cristiana. Después de la era cristiana para acá han transcurrido 2025 años. Y aquí habían transcurrido 2600 años antes. Eso quiere decir que ya la forma como escribir, si nos damos cuenta, de esa escritura sumeria no era por letras, no era por alfabeto, sino que era por signos, era por casi que por dibujos, ¿no? Como el ser humano empezó a transmitir tanto acontecimientos de la vida cotidiana como acontecimientos de las disposiciones de quien gobernaba a ese grupo. Y vamos a ver que así fue surgiendo, así fue. Vamos a dejar entrar todavía quienes quieren entrar. Bien. Al principio de la humanidad, al inicio de la humanidad, recordemos que el ser humano se fue agrupando para poderse ayudar, para poder defenderse, para poder conseguir alimentos, para poder conseguir un lugar donde adecuado para convivir. Y entonces ya el ser humano empieza a agruparse, empiezan a surgir agrupaciones que son agrupaciones nómadas, que no tienen un lugar estable. Al principio son hordas que únicamente van quedando por el territorio. Vamos a dejar, todavía hay algunos estudiantes. Y
Eso es lo que van haciendo, agrupándose. Ahí no hay necesidad de quiénes, porque el notario es una especie como de testigo, ¿no? Que ve lo que sucede dentro de las partes, ¿no? Lo que pasa es que el notario tiene ciertas facultades como saber qué clase de papel utilizar, saber cuál es la forma de redactar los documentos o los instrumentos públicos, clase de contrato, pero al principio no necesitaban de ese testigo, al principio solo se intercambiaban los bienes, pieles por comida, flechas, lanzas por pieles, etcétera, se iban intercambiando ellos y ellos se iban dando cuenta de lo que iba sucediendo. El grupo fue creciendo. Cuando el grupo fue creciendo, entonces ya siente la necesidad de poder movilizarse, de poder ir a buscar alimento, ir a buscar abrigo, ir a buscar un lugar más adecuado para estar de una forma protegido de las inclemencias del clima. Y entonces el grupo empieza a crecer y empieza también a separarse por las actividades que van desarrollando. Eran las mujeres las que se quedaban al cuidado de las mujeres y los ancianos, quienes se quedaban al cuidado de los hijos, al cuidado de los quehaceres, para poder ir desarrollando sus actividades dentro de su conglomerado social. Y así tenemos que el grupo fue creciendo. Ya el grupo fue creciendo, ya se fue sintiendo la necesidad de que hubiese ya alguien, para poder atestiguar, para poder hacer constar, para decir que se había realizado algún intercambio, que de eso podemos hablar en ese tiempo, algún trueque de bienes, de materiales, de alimentos, de abrigo, de ropa o de prendas para abrigarse. Porque ya el hombre sale en busca de alimentos y va sintiéndose esa necesidad de que haya alguien, especialmente que fue recayendo entre los ancianos y los sacerdotes. En los hebreos que se ubicaron en la Mesopotamia, había ciertos funcionarios que tenían ciertas características desde el punto de vista religioso. Por eso muchas veces se confundió la función del notario con la función dogmática, con la función religiosa. Y entonces vemos que los hebreos ya tenían ciertos personajes que podían atestiguar este intercambio de bienes. Ahí vamos a encontrar que la función de los personajes era interpretar la ley de Moisés, la ley mosaica. Es más que todo una función de carácter religioso. Ya se les consideraba como oficiales públicos. Vean, los hebreos ya se les consideraba como oficiales públicos. Pues en la actualidad es un notario público. Pero el notario es público porque atiende a sus clientes en cualquier momento, en cualquier lugar, no tiene hora. El notario es como el amparo, todos los días y así es el notario. El notario no tiene horario y puede desempeñar su función todos los días. Y entonces vemos ahí que ya habían oficiales públicos. También había una función de secretario y de actuario, es decir, quien iba actualizando lo que iba sucediendo dentro de la administración de esas sociedades y era el que iba escribiendo esos acontecimientos. Se le encomendaba funciones delicadas, es decir, por ejemplo, los pregones, cómo se hacía conocimiento, lo que se disponía los reyes, los faraones, los césares, lo ven en las películas de carácter religioso, que van los pregones. En la actualidad, en tribunales hay pregones. Si ustedes han ido a tribunales o cuando vayan a tribunales, se van a dar cuenta que en los corredores hay una persona que está leyendo en voz alta. Ese es el pregón. Es el que está leyendo los edictos de un inmueble que se va a ser objeto de un juicio, para los abogados, ¿verdad? Pero lo que quiero es que sí había esas funciones delicadas que podían realizar. En Palestina su función principal era la interpretación de la ley por medio de los libros sagrados. Es que tenía mucha relación, así empieza el desarrollo de la función del notario. Empieza a través de actividades de carácter sacerdotal, religiosas.
Y entonces, los hebreos, el primer escriba se le llamó Sofer, ¿no? Ellos no decían escriba, no decían notario, es el software, era el encargado de poder redactar esos clases de documentos. Eso era en cuanto a los escribas. Decía pasada esto desde las civilizaciones antiguas. ¿Qué clases de escriba tenían los hebreos? Los hebreos tenían tres clases de escribas. El escriba de la ley, es decir, quien redactaba las disposiciones de quien dirigía el grupo, quien mandaba, quien era el rey, quien era el faraón, quien era la persona que gobernaba, debe ser que se encargaba de la redacción de la ley. Estaba también el escriba del pueblo y también estaban los escribas comunes. Y entonces ahí tenemos las clases de escribas que existieron en los hebreos. Ellos ya tenían esta actividad de poder redactar, de poder escribir, y cada uno tenía sus funciones. El escriba del pueblo y los escribas comunes pues ya realizaban documentos entre particulares. Y eso es en cuanto a las sociedades civilizadas. En Egipto, se recuerdan que en la sesión pasada, presencialmente, les decía que en Egipto eran los escribas, eran formados en los templos, eran los sacerdotes quienes les enseñaban a leer, quienes les enseñaban a escribir, les enseñaban de números, y por supuesto que eran hijos de personas privilegiadas quienes tenían acceso a estas oportunidades de poder ir a los templos a recibir sacerdotales y más que todo las inducciones religiosas de carácter religioso. Las características en Egipto son estas: tenían conocimiento de escritura y de números. Si nos damos cuenta, leer y escribir siempre ha sido un privilegio dentro de las sociedades. En la actualidad todavía, si nos damos cuenta, el índice de analfabetismo que hay, pues no se ha logrado reducir de una manera drástica, ¿no? Sino que todavía tenemos en la sociedad guatemalteca, todavía tenemos alto índice de analfabetismo, que a estas alturas ya no debería de existir. Pero eso de saber leer y escribir es un privilegio. Así es de que ustedes siéntanse privilegiados y que no solo saben leer y escribir, sino que tienen un lugar en la facultad, tienen un lugar ahí donde recibir sus clases, sus cursos, porque muchas personas no tienen ese privilegio ni de saber leer y escribir, ni de accesar a la universidad por los exámenes de admisión que tienen sus ciertos requisitos y sus ciertas formalidades. Sus conocimientos los adquirían en los templos, sabían hacer cuentas, sabían leer, sabían escribir, se les encontraba en el comercio, asesores de los comerciantes, en las casas particulares, pues, de los notarios de los particulares, y con los faraones. Ahí se les encontraba y redactaban documentos importantes. Vean la importancia que tiene desde los albores de las sociedades, la importancia que tiene la función del escriba, del notario. Y vamos a ver acá que en Egipto, pues aquí tenemos un escriba egipcio quien redactaba los documentos de esa manera. En Grecia, pues también la civilización griega fue muy inteligente, no solo desde el punto de vista bélico, sino que también desde el punto de vista cultural. Ellos cultivaban la cultura y tenían también funcionarios que se redactaban a escribir. Las características en Grecia: no se les llamaba escribas, no se les llamaba amanuenses, se les llamaba logógrafos. El logógrafo era el encargado de redactar documentos. Ellos hacían los discursos y los alegatos de tribunales. Aquí ya hay algo para los abogados, ¿no? Porque al hablar de un discurso, de un alegato de tribunales, ya le corresponde a la función del abogado, ya no es la función. Lo importante acá, y lo que queremos hacer ver, es que ya redactaba documentos muy importantes. Un alegato es muy importante, con su fundamento jurídico, sus argumentos de defensa,
o sus argumentos de parte actora. Es muy importante realizar un alegato el día de la vista en el caso de los recursos de apelación o de las vistas que se señalan en los distintos órganos de jurisdicción. Entonces hacían documentos que le solicitaba al público, es decir, las personas podían ir y pedirle un documento, redactar, lo que en la actualidad hace el notario. Ya Aristóteles en el año 360 a.C. ya hablaba de oficiales que redactaban documentos, ¿no? Ya tenía una característica de oficial, ya tenía un grado dentro de la organización administrativa de estas civilizaciones. Recibían varias denominaciones. Aquí acordémonos que a aquel se le llamaba sofer, aquí se les llama logógrafos, pero además de los logógrafos habían otros, estaban también los apógrafos, estaban los sígrafos, los mnemón, todos habían ideas, como un denominador. Los sígrafos ya llevaban un registro público. Esto es muy importante. ¿Por qué les digo que es muy importante? Porque el notario en la actualidad lleva un registro público. El notario tiene un registro público. Si tienen su código de notariado, veamos en el artículo 8 del código de notariado. Vean, eso es lo importante, ir adaptando a la legislación los elementos tanto históricos como doctrinarios del derecho notarial. En el artículo 8 del Código de Notariado se determina el protocolo. Ya más adelante vamos a ver qué es el protocolo, cómo se integra, cuáles son las partes que tiene, pero ahorita veamos el artículo 8. El protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, razones de legalización de firma y documentos que el notario registra. Si tienen ahí algún bolígrafo, si tienen su código, subrayen, registra, porque es un registro. El notario lo registra. ¿En dónde? En su registro notarial. Lleva un registro. Y está regulado en el artículo 8 del Código de Notariado. Pero veamos el artículo 21. En el artículo 21 del Código de Notariado se determina, salvo el caso de averiguación sumaria por delito, solo el inspector de protocolos está facultado para revisar totalmente el registro notarial. Ahí está otra vez, registro notarial. Entonces el notario tiene un registro. Y ya vemos aquí, ya dentro de las civilizaciones antiguas ya se conocía que los sígrafos ya tenían un registro. Y está regulado no solo en el Código de Notariado, está regulado también en la Constitución Política de la República. Ya lo vamos a ver más adelante, artículo 31 de la Constitución Política de la República, donde también está regulado los registros públicos. Entonces vemos la relación que tiene el desarrollo del derecho notarial en el transcurso de la evolución de la humanidad, como en las distintas civilizaciones se fue integrando todos estos elementos que tenía. La primera referencia se concreta que los griegos, esto se debe a Heródoto cuando hacía sus viajes, él llevaba un logógrafo. Ese logógrafo era el que iba narrando los acontecimientos del viaje. Es como cuando don Crisóstomo Columbus o don Cristóbal Colón viene a América y trae un escribano que va narrando, va redactando todo. Alguien todavía quiere entrar, vamos a ver. Va redactando el desarrollo de lo que va sucediendo. Lo que va sucediendo en el transcurso del itinerario. Hay varios que quieren entrar. Entonces también, no solo Heródoto en sus viajes que hacía, sino que también Cristóbal Colón también traía un escribano. Lo vamos a ver más adelante quién era el escribano que venía con don Crisóstomo Columbus para el desarrollo de los acontecimientos de los viajes que él realizaba. Cómo llega el primer notario a América, el primer escribano a América. En este tema. Entonces tenemos ahí dentro del desarrollo de esta evolución histórica
que en Roma. Veamos, en Roma, acordémonos que mucho del derecho surge la civilización romana, y esto es muy importante para nosotros. Solo voy a dejar ingresar todavía. Allá no se quiere ingresar. ¿Cómo en Roma se va a desarrollar? Acordémonos que es de las civilizaciones más, no solo agresivas en cuanto a cuerpos, que también fueron cultivando mucho del derecho. Cuando el emperador bizantino de los romanos, don Flavius Petrus Justiniano, más conocido como Justiniano, don Flavius Petrus Abatius Justiniano, ve que el imperio romano va en decadencia, él se dedica a estudiar el derecho, a emitir leyes, y para tratar de levantar el imperio romano desde el punto de vista jurídico. Y ahí surge el Código Justiniano. En el Código Justiniano encontramos muchos elementos del escriba, del notario. Pero veamos en Roma, ¿qué es lo que sucede en Roma? Veamos qué características tenían estos personajes. Su origen careció de facultad de autenticación. ¿Qué quiere decir? Vean, desde su origen no tenía autenticación. ¿Qué quiere decir eso? Autenticar quiere decir darle veracidad, darle valor jurídico. Y eso únicamente se hace a través de la fe pública. La fe pública, es decir, que aquí en Roma no tenían una autenticación, no tenían fe pública, sino que eran ciertos funcionarios exclusivos que sí tenían esa facultad de robustecer con esa veracidad o presunción de veracidad los actos que redactaban. Los escribanos o los funcionarios que se encargaban de redactar. En la actualidad, el notario sí tiene fe pública, el notario tiene esa facultad, es un atributo, es una potestad que la ley le confiere al notario. Algo de eso comentamos en la sesión anterior. El artículo 8, el artículo 1, muy importante, el artículo 1 del Código de Notariado, y aquí lo leemos rápido, pero yo les pido que ustedes los estudien, es decir, los analicen. En el artículo 1 del Código de Notariado se determina: el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar. Ya ustedes ya saben qué es autorizar, eso lo vimos en la sesión anterior en forma personal o presencial. ¿Qué es autorizar? ¿Cuántas formas hay para autorizar? Eso lo vimos. Y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Vean, eso es muy importante. Por eso les digo que no es solo de leerlo, es de analizarlo. Vamos a hacer un comentario. Pero acá, en los romanos, existen oficiales públicos. El notario es un notario público. Entonces se dan cuenta, ustedes dicen: ante mí, notario público. Todos los notarios somos públicos, a excepción de uno, que es el escribano de Cámara y Gobierno. ¿Por qué él no es público? Él no es público porque no puede atender a sus clientes. Él está autorizado, él está instituido para autorizar actos o contratos donde participa el Estado, ya sea el organismo ejecutivo con el organismo judicial, el organismo judicial con el organismo ejecutivo. Esos actos o contratos que se desarrollan dentro de estas entidades las autoriza el escribano de Cámara de Gobierno. Entonces, no es público. De ahí todos los notarios somos públicos, porque atendemos pues, las 24 horas del día, todos los días. El notario es como el amparo, les decía en la otra sección. Todos los días y horas son hábiles. Ustedes se dan cuenta, en los hechos de tránsito, 2, 3 de la madrugada, hay un notario haciendo constar el acta notarial de arresto domiciliario. Los sábados, los domingos, hay autorizando matrimonios. Entonces, pues, todos los días y horas son hábiles para el notario. Entonces, un notario es público. Por eso es que es público el notario. Existieron cuatro personajes que sobresalieron, cuatro personajes en la civilización romana. Escriba y la denominación escribano. Ahí viene el escriba, que ya existía en la civilización romana. Estaban los notari, de ahí viene el término notario.
Y estaban los tabularios, los tabelios, los amanuenses, el término amanuense, el actuario, el excepto, los logógrafos y los chartularios. Esta palabra chartulario es muy importante porque de ahí viene la palabra cartular. ¿Qué es cartular? En esta época, dentro del ámbito de los notarios, pues nos preguntamos, mira, ya estás cartulando, o el año pasado a finales ya terminaste de cartular, porque cartular es usar papel sellado especial para protocolo, es usar, escribir en esas hojas de papel sellado especial para protocolo, eso es cartular. Y lo vamos a encontrar en el código notariado, el cartulario, que es la persona que utiliza papel sellado especial para protocolo. Entonces, ahí hay funcionales, pues, ¿quiénes sobresalían? El escriba, el notary, el chartulari, el tabelio, que vamos a ver más adelante, donde en Argentina se les llama escribanos, ¿no? En países europeos como España, Francia, también se les llama escribanos. En Centroamérica nos denominan notarios, ¿no? Pero vamos a ver que también hay otra denominación que se utiliza en Brasil, ¿no? Los tabularis o los tabularios contaban con autorización para redactar contratos, actos jurídicos entre particulares. Esto es muy importante. Contaban con autorización para redactar contratos entre los particulares. Yo creo que alguien todavía quiere ingresar. Si quieren preguntar algo, lo pueden hacer, activen su micrófono y lo pueden hacer. Yo les he pedido que activen su cámara, pues si no quieren activar la cámara, con que hagan, ahí tenemos, pueden preguntar. Me cuesta leer los mensajes y a veces se borran rápido. Entonces, yo les pido que sencillamente activen su micrófono y hagan su pregunta, por favor. Los tabularis contaban con autorización para redactar. En la actualidad, ¿tenemos autorización para redactar? Sí, tenemos autorización. En el artículo 2 del Código de Notariado, y se recuerdan que la vez pasada les hablé dos fases para ejercer el notariado. La fase académica, la fase académica. ¿En qué consiste la fase académica? Consiste en su cierre de pensum, sus prácticas que realizan, sus clínicas, que son las prácticas que realizan, su examen público de tesis, su examen técnico profesional, dos fases, y su examen público de tesis. Ahí culmina la fase académica. Esa es una autorización. Ya cuando hemos llegado a ese momento que el decano nos impone el bonete, nos impone nuestra toga, entonces ya tenemos una autorización, porque hemos cumplido con uno de los requisitos. Tenemos el título, ya tenemos nuestro título bajo el brazo, ya tenemos autorización, pero falta la fase administrativa. La fase administrativa, ¿en qué consiste? La fase administrativa consiste en artículo 90 de la Constitución Política de la República, la colegiación profesional obligatoria. El otro elemento de la fase administrativa le encontramos en el artículo 2. Por cuestión de tiempo vamos a leer lo que nos interesa por el momento. Para ejercer el notariado se requiere, numeral 2, haber obtenido el título facultativo. Ahí está la fase académica, con todo, por supuesto, que eso implica todo lo anterior, ¿verdad? Pensum de estudios, clínicas, técnico profesional, tesis, haber obtenido el título facultativo en la República, ¿sí? Muchas veces, pues uno dice, bueno, no voy a ir a formar como notario a otro país, pero aquí requiere que sea en la República. Luego, en el numeral 3, haber registrado en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué vamos a registrar en la Corte Suprema de Justicia? 1, el título facultativo. 2, la firma. Y 3, el sello.
Cumplidos esos requisitos, ya tenemos autorización para redactar documentos entre particulares. Bueno, alguien me diría, mire, pero cualquiera puede redactar un documento entre particulares. Sí, pero no cualquiera tiene fe pública. Es lo que la ley nos da, la fe pública, la presunción de veracidad. Bien, entonces ahí tenemos, si vemos lo importante que es el desarrollo de la función del notario, los tabularios, los tabelios, los tabularios, contaban con esa autorización para poder redactar los actos entre los particulares. Veamos qué hacían los tabeliones o los tabelios. Miren, en Brasil no se les dice escribanos, no se les dice notarios, se les dice tabellones, ¿no? Y ayudaban a los tabulares, eran como sus asistentes, eran como sus auxiliares en la sociedad romana, ¿no? En Brasil ya se les llama tabellos a los tabellones, a los escribanos o a los notarios. Ayudaba a los tabellones, especialmente en las grandes ciudades, redactaban las convenciones entre las partes, le daban carácter de autenticidad con la firma y el signo. Miren, esto es muy importante. Ya podían dar autenticidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ya tenían fe pública, ¿no? Con la firma, ¿no? Que es un requisito en la actualidad. Y vean desde cuándo lo pide la historia, desde el Imperio Romano, ¿no? Tenía carácter de autenticidad con la firma y el signo. El signo. ¿Qué es el signo? Bueno, si nosotros vemos en el desarrollo del derecho notarial, han ido sucediendo muchos acontecimientos que han tenido mucha trascendencia. El signo. Si ustedes ven algunas películas, son de corte religioso, pero cuando las analizamos desde el punto de vista académico, vemos algunos elementos importantes. Hay dos películas muy importantes. Yo creo que se mantienen ahí en las plataformas virtuales. La historia de la reina Esther. Ahí ya aparece ya funcionarios que redactaban documentos. Pero hay algo muy importante, si se dan cuenta. En esta película de la reina Esther, y también en esa película que ya todos, creo que hasta de memoria no la sabemos, pero nos gusta verla porque a mí me gusta por la historia, cómo se ve algunas funciones de los escribas de Ben-Hur. Es una película, pues, a mí me gusta verla y nos vamos a dar cuenta de algo, el signo. ¿Qué es el signo? Pues le van a dar autenticidad con la firma y con el signo. ¿Nosotros con qué le damos autenticidad? ¿Con qué autorizamos? Nosotros autorizamos con la firma y el sello, precedido de las palabras ante mí. ¿No? Se recuerda que eso lo vimos en la sesión anterior ya en forma presencial. Pero si vemos en las películas, y para que veamos qué es el signo, el funcionario portaba un anillo, y en el anillo llevaba un signo. Y cuando el tabelio, o el escribano, o el chartulari, o el notari, le presentaba al funcionario el documento, el funcionario lo que hacía era estampar esa figura que tenía en el anillo, y lo estampaba. Ese era el signo. Más adelante, ya en la época feudal, se le llamó signo notarial. Así se le llamó, signo notarial. En la actualidad le llamamos sello profesional, lo que le consignamos nuestra firma, sello. Por supuesto que, como vimos cómo se autorizan los instrumentos públicos, con la firma del notario precedida de las palabras ante mí. Eso ustedes en el artículo 9, numeral 12. Lo citamos el día de la clase presencial. Espero que ya lo hayan leído. Por lo menos leído, porque estudiado es un poco más profundo. Pero en el artículo 60 y artículo 61, donde está regulado lo del acta notarial, ya se menciona la firma y el sello. Las dos cosas. La firma y el sello. Es decir, las actas notariales no solo llevan la firma del notario, sino que también llevan el sello profesional, lo que en la antigüedad se llamaba signo. ¿Ven cómo va evolucionando el derecho notarial? Aparte de eso, dice que era un hombre versado en derecho.
y consejero de las partes. Ustedes son versados en derecho. ¿Han recibido cuántos cursos han recibido estando en el 7º semestre? ¿Son versados en derecho? Sí. ¿Conocen derecho civil? Sí. ¿Conocen derecho constitucional? También. ¿Conocen derecho procesal? También. ¿Conocen derecho penal? Sí. Entonces ustedes son versados en derecho. A mí no me gusta eso de género, eso de las estudiantas y los estudiantes, no me gusta eso. Ya digo, estudiantes son todos, hombres y mujeres. Así de que a mí no me gusta esos estereotipos que han ido proliferando ahí, señoras y señores. No, a mí no me gusta eso. Entonces, cuando yo digo estudiantes, abarco hombres y abarco mujeres. Entonces, era consejero de las partes. ¿Por qué era consejero? En la actualidad el notario asesora, ¿no? Es un asesor, tiene una función asesora, porque el notario le va a aconsejar, este consejero, le va a aconsejar a las partes qué contrato, qué modalidad, de qué forma le conviene más, ¿no? Qué cláusulas puede contener el instrumento público. Entonces, por eso también en la actualidad es un consejero, ¿no? Aparte que ustedes son versados, eso no se les olvide. Ustedes piensen, somos versados en derecho, ¿no? Ya vamos a ser juristas, ya son juristas, ya. Eso es muy importante. Tienen que ser versados en derecho. El notario tiene que conocer código civil o derecho civil, derecho mercantil, derecho tributario, derecho registral, una serie de áreas del derecho que tiene que conocer el notario, versado en derecho, ¿no? Se asistía de testigos, ¿no? Los tabelios se asistían de testigos. En la actividad nos asistimos de 3 clases de testigos. Ya lo vamos a ir viendo con el tiempo, qué clases de testigos nos asisten a los notarios, en qué casos necesitamos asistirnos de testigos, cuál es la función de cada uno de esos 3 testigos que tienen una función diferente. Lo vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo. Pero vean, esto del derecho surge en el Código de Justiniano, porque don Flavius Peccius Abatius Justinian, él se encargó de la legislación y se encargó profundamente en la redacción, los tabelios, los tabeliones. Igual el otro código, el Código de Hammurabi, también tiene muchas disposiciones relacionadas en Babilonia. El rey Hammurabi es el que emite el Código de Hammurabi, que me imagino lo estudiaron ustedes, algunos antecedentes, y él ahí en el derecho, ahí regula, en el Código de Hammurabi, regula elementos de los notarios. Era muy drástico. Acordémonos que de ahí surge aquella ley de ojo por ojo, ¿no? En el Código de Hammurabi, ¿no? En el derecho babilónico. Y el personaje que redactaba mal los documentos, que hacía mal uso de esa función de autenticidad, algunos los desterraban, y si era muy grave, les amputaban la mano. Es que era muy grave. Ese código de Hammurabi, el del ojo por ojo, era un código muy, muy fuerte, ¿no? Muy severo. Y entonces, con el código de justicia, que por supuesto tiene sanciones, ahí vamos a ver más adelante las sanciones que tiene el Código de Justiniano. Asistía de testigos. En la actualidad, en Brasil, ya les decía, se les llama tabellos o tabeliones a los escribanos, a los notarios, ¿no? Yo les decía. Bien. Entonces, si hay preguntas, si hay dudas, pueden interrumpir, no tengan pena. Si hay alguna duda, algún comentario, alguna observación. Ahorita solo voy a ver quién está, si alguien quiere entrar o alguien está levantando la mano. A ver, ¿alguien levanta la mano? ¿Alguien quiere preguntar? Y que en Brasil es donde les llaman tabellones. Así es, correctamente. Ah. En Argentina se les llama escribanos, ¿no? Escribanos, y en Centroamérica nos llaman notarios. En España también se les llama escribanos. Le escucho, Valeria. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. En la diapositiva anterior, cuando nos estábamos refiriendo sobre que había una firma y un sello y lo equiparábamos
no, había una firma y un signo, ¿verdad? Y que ahora lo podemos equipar con el sello que los notarios tienen que registrar en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, recuerdo que la clase pasada comentamos acerca de las formas de otorgamiento, que la verdad Autorización. eso no me quedó muy claro, o no sé si, no, en las formas de otorgamiento, o sea, de cómo se materializa, de cómo se da el consentimiento materialmente. Y no sé si estaría en lo correcto, que sería el consentimiento, primero se materializa mediante la firma o mediante la impresión dactilar y tiene que firmar un testigo en caso de que la persona no pueda o no sepa firmar. Correcto. No sé si esa sería la clasificación o Sí. habría alguna más que agregar. No, acordémonos que el otorgamiento es cuando los contratantes firman, cuando la persona que solicita la opción firma. Entonces, eh, ese es el consentimiento materializado en el instrumento público. ¿Y cómo se materializa? Con la firma. Las personas que no pueden o no saben firmar, con la impresión dactilar. El dedo pulgar derecho. ¿Qué pasa si no tiene el dedo pulgar derecho? O no puede si lo tiene imposibilitado. El dedo pulgar izquierdo. Y el notario tiene que especificar. Si leemos en el artículo 29, el numeral 12 del Código de Notariado, vamos a encontrar lo siguiente: las firmas de los otorgantes. Eso es lo que debe llevar el instrumento público. Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan. ¿Quiénes serán esas personas que intervienen? Los otorgantes son los contratantes, son los que se obligan. Ellos son los otorgantes. Las demás personas que intervienen pueden ser los peritos, pueden ser los testigos, puede ser el intérprete o el traductor jurado, puede ser, ¿verdad? Son las demás personas. Por eso les digo que cuando estudiamos el código, cuando estudiamos la ley, no es solo de leer, es de poderlo explicar. Pero ahorita lo vamos a aprovechar. Y la del notario, dice, la firma de los otorgantes y de las demás personas que intervienen, y la del notario precedida de las palabras ante mí. Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión digital del dedo pulgar derecho. Y en su defecto, otro que especificará el notario. Es decir, el notario va a decir: quien por no poder firmar deja la impresión digital del dedo pulgar izquierdo, del meñique izquierdo o del medio derecho. El notario tiene que especificar cuál impresión dactilar dejó para materializar su consentimiento. Luego dice, firmando por él un testigo. Eso es muy importante, firmando por él un testigo. Y si fueran varios los otorgantes que no supieren o no pudieran firmar, si son varios los que van a comprar, si son varios los que van a vender, entonces, si fueran varios los otorgantes que no supieren o no pudieran firmar, habrá un testigo por cada parte. La parte compradora son 5 personas que van a comprar, no pueden firmar, todos van a dejar su impresión dactilar o digital y va a firmar un testigo por esa parte. La parte compradora. La parte vendedora son 2 y tampoco pueden firmar. Entonces dejan su impresión dactilar o digital y va a firmar por ellos 2, va a firmar un testigo. Bien, ahí tenemos hasta donde vamos. Lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuere el otorgante, es decir, yo soy notario, yo voy a otorgar mi testamento. Entonces, yo soy otorgante, pero también soy autorizante. Cuando el propio notario fuere el otorgante, pondrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Ahí está lo que usted estaba preguntando. No sé si queda satisfecha con esa explicación. Sí, licenciado, muchas gracias. Entonces, para concluir,
podríamos decir que la forma de otorgamiento, entonces en este caso sería con la firma o ya sea con la impresión dactilar. Pero debe de firmar Un un testigo. testigo. Sí. Sí. Muy bien. Ok, y ahora con lo de con las formas de autorizar los instrumentos públicos, igual estaría inmerso en este artículo, ¿verdad? Artículo Sí. 29, numeral 12, que serían dos formas, si no estoy mal. Cuando hay otorgantes, están las demás partes que intervienen y el notario sería ante mí. Y la segunda forma sería cuando el propio notario es el otorgante y el autorizante, que sería por mí ante mí, que igual serían como, por decirlo así, dos formas de autorizar los instrumentos públicos. Correcto, así es. Así es. Solo que tenemos que especificar, ¿verdad? La firma precedida de las palabras ante mí, en el primer caso. Y en el segundo caso, la firma del notario precedida de las palabras por mí y ante mí. Bien. Ok, Eric, licenciado. Ya tomo. escucho su pregunta, Eric. Disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba el sello notarial en la época feudal? Que no lo escuché bien. Se llamaba signo notarial. Y por eso, en la actualidad, algunos notarios, bueno, para mí que debería ser un sello de abogado y un sello de notario, pero tenemos el mismo sello, dice abogado y notario. Y hay algunos sellos que tienen alguna figura. Yo he visto algunos que tienen una efigie de un felino, otros que tienen una temis, otros que tienen un emblema romano ahí. Todavía hay algunos profesionales de notarios que le tienen un dibujo a su sello. Le escucho a Eric su pregunta, Eric Orozco. Solo esa era mi pregunta, licenciado. Muchas gracias. Aquí me aparece como Eric, no sé, no sé. Y disculpe, pero bien. Entonces vemos ahí cómo se desarrolló en en Roma, cómo se fue desarrollando los elementos que en la actualidad sirven para el notario. Veamos aquí, los notarios conservaban y custodiaban el documento, lo conservaban y lo custodiaban. Vean, esto es muy importante. Esto es muy importante porque el notario lleva un registro, por ahí creo que había la palabra registro y no, creo que en la otra sección sí hice el comentario, pero lo voy a buscar porque el notario lleva un registro, ¿no?, que se llama registro notarial. Yo creo que lo leímos en el artículo 8 y demás documentos que el notario registra con esta ley, es decir, con lo que nosotros llamamos código de notariado, pero es ley del notariado, pero así le llamamos código de notariado, pero ley del notariado. Y ahí te lo da la palabra a Pedro. Y aparte de eso, lo conservaban los documentos. El artículo 19 del Código de Notariado regula que el notario debe conservar los instrumentos públicos. En el artículo 19 se lee: el notario es depositario del protocolo y responsable de su conservación. ¿Qué quiere decir? El notario tiene que conservar el protocolo, es depositario del protocolo. El contrato de depósito, solo que este es un depósito sui generis, es un depósito muy especial, ¿no?, porque se llama registro notarial y lo tiene el notario en depósito, no es del notario. Muchos decimos mi protocolo, pero no es mío, ¿no?, es del Estado. Ya lo vamos a ver cómo lo regula la Constitución en el artículo 31. Y entonces, aquí vemos que el notary ya redactaba el documento y lo conservaba, ¿no?, otro elemento que nosotros tenemos en la actualidad. Le escucho, Pedro Antonio. Licenciado, mi pregunta era, digamos, del registro, se refiere a todos los escritos que el notario realiza, lleva como un conteo de todos ellos.
El registro, si vemos en el artículo 8 del Código de Notariado, yo creo que solo lo mencioné, pero el artículo 8 del Código de Notariado no son todos, porque vimos que son 7 instrumentos, no son escritos, son instrumentos públicos que el notario autoriza, y son 7. Eso lo vimos en la sesión y los escribimos en la pizarra, y aquí en el artículo 8 vamos a encontrar el protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices, 1. 2, las actas de protocolación. 3, razones de legalización de firma. Ahí hay 3 instrumentos públicos. Y se recuerdan que les puse en la pizarra que en 1947, el 1 de enero de 1947, entró en vigencia el Código de Notariado. 3 instrumentos públicos. Pero el 1 de julio de 1964 entra en vigencia el Código Civil y en el artículo 962 del Código Civil incorpora otro instrumento público, entonces son 4. Esos 4 instrumentos son los que el notario conserva, porque quedan en el protocolo. Y demás documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Entonces, los que quedan bajo su custodia, bajo su depósito, son el protocolo creado por instrumentos públicos. ¿Sí? Bien. Se le entrecortó, Lick, no le escuché lo último que dijo, disculpe. Bien. Quien les decía que el protocolo queda integrado por instrumentos públicos, escritura matriz, acta de protocolación, razón de legalización de firma, que están en el artículo 8 y en el artículo 9 del Código de Notariado, pero en 1947, cuando entró en vigor el 1 de enero, pero en 1964, el 1 de julio de 1964, acuérdense de aquella colonia 1 de julio, y eso no se les va a olvidar, el 1 de julio de 1964, entra en vigor el Código Civil y agrega en el artículo 962, agrega otro instrumento público, por eso son 4. Y eso se redactan en el protocolo. Y el protocolo queda, con base al artículo 19 del Código de Notariado, queda bajo custodia, bajo responsabilidad del notario. Ya le traté de decir. Sí, licenciado. Digamos, lo que le queda bajo responsabilidad, ¿son las minutas o son esos 4 instrumentos? Son 4 instrumentos públicos. Ya lo vamos a ver en la práctica. Vamos a llevar un ejemplo en la práctica, ya cuando sea presencial la otra semana. Gracias, Lick. Muy bien. Bien, entonces todavía tenemos unos minutos para poder seguir. Entonces ahí tenemos los notari, estaban adscritos a la organización judicial. Nosotros no estamos adscritos a la organización judicial, pero tenemos que registrar la firma y el sello en la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Además de eso, cuando veamos quienes pueden revisar el protocolo, vamos a ver que el presidente de la Corte Suprema de Justicia y del organismo judicial puede nombrar notarios para que practiquen la inspección y la revisión de protocolo. Escuchaban a los litigantes y a los testigos. Esta función, si no nos corresponde a nosotros, esta función corresponde a los jueces, a los oficiales de los tribunales del área penal. Los chartulari redactaban el documento, lo comprobaban y lo custodiaban. Ahí está prácticamente en la antigüedad, en la civilización romana, el artículo 19 en la actualidad del Código de Notariado. Bien. Y luego tenemos en la Edad Media, aquí sí hubo un retraso, a pesar de todo el avance que tuvo el desarrollo del derecho notarial en las civilizaciones griegas, romanas, egipcias, los hebreos, Babilonia, tuvo mucho desarrollo la función del notario, pero en la Edad Media sí sufrió un duro golpe el derecho notarial. Sufrió un duro golpe y aparte de eso un retroceso. Un retroceso porque el notario pues dependía del señor feudal. El señor feudal era el amo y dueño de todo y le mandaba, se perdió la imparcialidad.
Se perdió la imparcialidad en la época feudal. Lo vamos a dejar ahí porque ahí me quedé en la otra sección. Logramos todavía reponer algo de tiempo. Tuvimos problema de conexión al principio, pero yo espero que al día viernes, que nos toca la otra clase ya presencial, virtual, pues yo creo que vamos a poder concluir con este tema. No nos falta mucho. Hay un material que les vamos a remitir. Espero pues, que si hay otras dudas, otras preguntas. Afortunadamente ustedes tuvieron tiempo para preguntas. Allá no pudimos porque tuvimos problemas con la conexión. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Sí les recomiendo que cuando nos toque, bueno, cuando tengan, ahorita por ejemplo yo leí las leyes, pero en la próxima oportunidad les voy a pedir, ahora aquí aparece la nómina de los que están, y yo les voy a pedir favor que tengan sus leyes al alcance ahí cerca para que puedan ustedes ir leyendo los artículos, para que ustedes vayan de alguna manera participando también. Si hay alguna duda, algún comentario, alguna observación, alguna pregunta, libros de bibliografía, pues sí, claro, pueden usar su bibliografía. Yo les recomendé que bajaran el programa, espero que lo hayan hecho. Porque nos va a servir el programa, y en la parte final hay una bibliografía recomendada. Pero para los efectos hay algunos libros que es difícil encontrar. En Guatemala ya es difícil. El de Oscar Salas es un libro maravilloso del derecho notarial, pero ya es un libro difícil de encontrar en Guatemala. Oscar Salas, un notario cubano que residió después en Costa Rica y escribió su libro de derecho notarial, muy bueno el libro de derecho notarial de Oscar Salas. Si alguno de ustedes tiene algún pariente que sea notario y tal vez lo tenga en su biblioteca aún, lo pueden consultar. En la del doctor Neri Roberto Muñoz, que está basado en el programa, nosotros nos ampliamos un poquito porque lo ubicamos jurídicamente, pero el libro es muy bueno también. Él tiene el libro que se llama Introducción al Derecho Notarial, donde desarrollado todo el programa. Lo que pasa es que aquí lo podemos ampliar un poquito más. También el libro del notario Ricardo Alvarado Sandoval. Los dos fueron docentes del curso, el doctor Roberto Muñoz y el notario Ricardo Alvarado Sandoval también fueron docentes de la facultad, y tienen libros que nos pueden servir para el desarrollo de los temas del curso. Y también tenemos el libro del notario Luis Arturo Pimentel, que es un buen libro de derecho notarial, es guatemalteco, se ajusta a la legislación. Esos libros se ajustan a la legislación guatemalteca, y ustedes, pues, si tienen la posibilidad, él fue presidente del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, Luis Arturo Pimentel, y el libro ahí lo venden en el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, ahí venden el libro, ahí está a la disposición. Pues es una inversión que vale la pena, porque es un libro que, créanme, yo lo consulto cuando a veces tengo alguna duda, lo consulto porque es un buen libro. Tengo el libro de Introducción al Derecho, el doctor, muy bueno, muy bien, también Nancy, qué bien, pues qué bueno, qué me alegra que sí tengan su bibliografía. Y lo más importante, por favor, y les encargo, eso sí se los encargo, por favor, sus leyes físicas. A veces es fácil, bueno, para mí me cuesta mucho, en el teléfono, aquí virtualmente me cuesta mucho, pero lo mejor son las leyes físicas. Y sí les recomiendo que revisen, cuando los vayan a comprar, pregunten que estén actualizados. No solo pregunten, porque me imagino que sí están actualizados, hay que revisarlos, ¿sí? Porque no nos podemos confundir en los artículos, tienen que estar actualizados. No sé, si alguna duda, algún comentario, alguna observación. Ahora ya tenemos cómo comunicarnos. Yo acá les voy a estar enviando materiales, voy a estar enviando hojas de trabajo. Como les dije la vez pasada, hojas de trabajo no tienen ponderación, quien quiera las realiza, es voluntario, es optativo, no tienen puntero, pero sirven para practicar algunos temas que más adelante vamos a ir analizando. Si no hay dudas, comentarios, observaciones, yo les deseo muy buena tarde. Cuídense, esperamos vernos el día viernes.